Si quieres acelerar tu aprendizaje del idioma inglés, te recuerdo lo siguiente. Cuando hablamos normalmente decimos cosas, negamos cosas o preguntamos por cosas. En pocas palabras, afirmar, negar y preguntar son las tres habilidades que tienes que dominar en todos los tiempos en inglés. En esta clase nos vamos a enfocar en afirmar, la estructura correcta de afirmaciones en todos los tiempos en inglés. Para ello debes de saber que en este idioma existen 12 tiempos verbales. Tiempos simples, tiempos progresivos o continuos, tiempos perfectos y tiempos perfectos progresivos. Cada uno de estos grupos, como puedes ver, tiene presente, pasado y futuro. Para que puedas diferenciar fácilmente entre estos grupos de tiempos, debes recordar las siguientes palabras clave. Para los tiempos perfectos progresivos, los vas a identificar porque va a estar la palabra estado y después el verbo principal va a tener la terminación ando o yendo. Para los tiempos perfectos, el verbo principal va a tener la terminación ado, ido o doyo, cualquiera de estas cuatro terminaciones. Y para los tiempos progresivos, el verbo principal va a tener la terminación ando, yendo. Si en lo que vas a decir no hay ninguna de estas terminaciones que te acabo de mencionar, entonces se trata de tiempos simples. Ahora, ¿cómo vas a dominar todos estos tiempos? La clave es sencilla. Domina los auxiliares de cada uno de ellos, que son los siguientes. Veamos cómo cambia un verbo con los distintos tiempos. Vamos a trabajar con el verbo comer. I eat pizza. Yo como pizza. Cuando afirmamos en presente simple, no necesitamos del auxiliar do o del auxiliar does. Estos solamente los vamos a utilizar para negar o para preguntar. Lo mismo va a suceder con el pasado simple, el auxiliar did. Si estamos afirmando, no vamos a utilizar el auxiliar. Únicamente vamos a utilizar el verbo en pasado. I ate pizza. Yo comí pizza. Del futuro simple en adelante, después todos los tiempos cuando afirmamos llevan auxiliar. I will eat pizza. Yo comeré pizza. Presente progresivo. I am eating pizza. Estoy comiendo pizza. Pasado progresivo. I was eating pizza. Futuro progresivo. I will be eating pizza. Estaré comiendo pizza. Tiempos perfectos. Presente perfecto. I have eaten pizza. Yo he comido pizza. Pasado perfecto. I had eaten pizza. Yo había comido pizza. Futuro perfecto. I will have eaten pizza. Yo habré comido pizza. Presente perfecto continuo. I have been eating pizza. Yo he estado comiendo pizza. Pasado perfecto continuo. I had been eating pizza. Yo había estado comiendo pizza. Futuro perfecto. I will have been eating pizza. Yo habré estado comiendo pizza. Tres cosas que tienen que aprender de aquí. La primera, para afirmar y para negar en presente y en pasado simple no necesitamos de auxiliar a no ser que estemos dando énfasis. 2. En los tiempos progresivos en inglés, el verbo principal, que es el verbo comer, va a tener la terminación ing, que en español lo traducimos como ando o yendo.
En los tiempos perfectos el verbo principal lo vamos a escribir y a pronunciar con pasado participio. Y 3, para los tiempos perfectos continuos va a haber la combinación del verbo principal con ing y antes va a tener el verbo to be en pasado participio. Siempre va a estar la palabra been, que en español la traducimos como estado. Yo he estado comiendo pizza. Ampliemos esta información con cada uno de estos grupos. Vamos a empezar con los tiempos simples. El presente simple. Cuando afirmamos nosotros en español, lo que hacemos es al verbo quitarle la terminación ar y le vamos a aumentar a esa base diferentes terminaciones de acuerdo con los pronombres. De esta manera, ¿qué hacemos cuando afirmamos en presente simple en inglés? Bueno, el mismo verbo no le vamos a agregar nada excepto en las terceras personas del singular. Ahí le vamos a agregar al verbo una S o una ES. Veamos otro ejemplo. Ahora con el verbo extrañar. En español nuevamente vamos a quitar la terminación ar y vamos a utilizar esa base con estas terminaciones y ya queda conjugado con los distintos pronombres. En inglés no aumentamos terminaciones al verbo miss, sino únicamente con las terceras personas. En este caso agregamos es. I miss, you miss, he misses, she misses, it misses, we miss, you miss, they miss. Si te preguntas cuándo vamos a aumentar ES, solo recuerda que cuando el verbo termine en S, X, SH, CH o una O, cuando lo conjugamos con estas terceras personas en afirmaciones de presente simple, hay que agregar ES al verbo. Si no hay ninguna de estas terminaciones, solo vamos a agregar una S. Esta es la forma correcta de afirmar en presente simple en inglés. Ahora, ¿qué hay del pasado simple? Que en español tenemos el pretérito simple, el pretérito imperfecto. Tal vez ni conozcas estos tiempos en tu lengua materna y no te culpo, pero sí los reconoces porque los usas y te vas a sentir familiar con estas terminaciones. Por ejemplo, el verbo necesitar, otra vez le quitamos la terminación y vamos a agregarle las terminaciones del pretérito simple para conjugarlo con los diferentes pronombres. Lo mismo para el pretérito imperfecto. Vamos a agregarle las otras terminaciones. Ve cómo tiene diferentes formas el verbo necesitar, tanto en pretérito simple como imperfecto. En cambio, acá en inglés solamente vamos a poner, como te dije, el verbo en pasado. Como se trata de un verbo regular, entonces vamos a agregarle ed. Y esta es la única forma que tiene con todos los pronombres. I needed, you needed, he needed, she needed, it needed, we needed, you needed, they needed. Esto que tienes aquí a la derecha significa todo esto que está acá en la izquierda. Por eso ves que el inglés es más fácil comparado con el español. Veamos otro ejemplo. Lo mismo, el verbo pagar. Cuando lo conjugamos en pretérito simple, le agregamos estas mismas terminaciones de acuerdo con cada pronombre. Igual para el pretérito imperfecto. En cambio, en inglés solo vamos a utilizar el pasado del verbo pay y va a quedar así con todos los pronombres. Paid, paid, I paid, you paid, he paid, she paid, it paid, we paid, you paid, they paid. Esta es la gran ventaja del idioma que estás aprendiendo.
Si aprendes esto que te estoy enseñando, va a ser mucho más fácil que lo domines, porque no hay tantas terminaciones que tengas que aprenderte o tantas formas verbales. Y como mencioné anteriormente, cuando afirmamos en presente y pasado simple, no necesitamos auxiliares. En cambio, para el futuro simple, de ahí en adelante, sí vamos a necesitar de un auxiliar para afirmar. En este caso va a ser el auxiliar will. Acá en español nosotros seguimos utilizando lo mismo, terminaciones. Y estas terminaciones son las que tienes que reconocer para saber que estás hablando en futuro. Las diferentes terminaciones con sus diferentes pronombres. Para decir esto mismo en inglés necesitamos del auxiliar will y después el verbo. Ojo aquí, el verbo lo tienes que poner en presente, ya que el will es el que te indica que está en futuro. I will pay, you will pay, he will pay, she will pay, it will pay, we will pay, you will pay, they will pay. Es muy importante que te acuerdes de lo siguiente. Muchas veces en nuestra lengua materna español omitimos los pronombres o sujetos. Simplemente puedo decir, te pagaré mañana. ¿Ok? O pagaré mi cuenta mañana. Estoy omitiendo el sujeto. En cambio, en inglés eso no es posible. Siempre debemos mencionar el sujeto. Y luego aquí, del futuro simple en adelante, deducimos esta mnemotecnia que tenemos aquí, suave, que es el orden en el que tienes que colocar los elementos estos para afirmar en los tiempos que te estoy mencionando. Primero el sujeto, después el auxiliar y posteriormente el verbo. El verbo siempre va a ir en presente, en su forma más simple. Esto es lo que tienes que saber con respecto a los tiempos simples. Ahora con los tiempos progresivos también vas a seguir la misma mnemotecnia, pero pon mucha atención a los siguientes diagramas. Estos diagramas van a ser tu guía para que puedas decir cualquier cosa en tiempos progresivos sin equivocarte. Supongamos que tú quieres decir esto en inglés. En primer lugar, debes saber que todos estos enunciados son en tiempos progresivos porque el verbo principal tiene la terminación ando o la terminación yendo. En segundo lugar, para que reconozcas si se trata de presente, pasado o futuro progresivo, vas a prestar atención a el verbo estar. Esta forma es la que te va a indicar si se trata de presente, pasado o futuro. Está pertenece a esta casita que está aquí abajo. Por lo tanto, el auxiliar que voy a utilizar es is y voy a seguir esta mnemotecnia. Primero el sujeto. Está lloviendo mucho. Como no es una persona, recuerda que va a ser un sujeto impersonal, o sea, it. It is raining a lot. El verbo en tiempos progresivos lo tenemos que poner con la terminación ing. It is raining a lot. 2. Estaré pertenece a esta última cajita. Por lo tanto, voy a utilizar el auxiliar will be. Siguiendo este orden, sujeto, ¿quién va a estar trabajando? Yo. I will be working all day. Siempre el verbo principal lo voy a colocar con ing. Siguiente. Ella estaba. Estaba pertenece a esta cajita. Entonces voy a utilizar el auxiliar was. El sujeto es ella. She was crying.
Next. Están es de esta cajita. Voy a utilizar are y el sujeto es they. They are living here. They are living here. Next. Estaba es de esta caja. Voy a utilizar entonces was. El sujeto ahora es yo. I was doing exercise. Esta es toda la información que necesitas para que puedas acelerar tu aprendizaje con respecto a los tiempos progresivos. El siguiente ejercicio es para que lo hagas tú de manera individual, siguiendo la misma dinámica que yo. Primero, we were watching a movie. Next. I will be studying for my exam. Next. The boy is doing his homework. Ahora pasemos con el tercer grupo de tiempos perfectos. Recuerda que estos los vas a identificar porque el verbo principal va a tener la terminación ado, ido o tocho. De igual manera, esta es la información esencial que tienes que identificar para poderlo decir correctamente. Si yo quisiera decir lo siguiente en inglés, en primer lugar debo de comprobar que se trata de tiempos perfectos porque el verbo principal tiene la terminación ado o ido. También puede tener la terminación tocho como ya lo mencioné. Para ver si se trata de tiempo presente, pasado o futuro perfecto, el verbo haber es el que te va a indicar eso. Había pertenece a esta cajita. Entonces vas a utilizar el auxiliar had, siguiendo la mnemotecnia suave. Primero el sujeto, después el auxiliar y después el verbo. En este caso, para los tiempos perfectos, el verbo lo debes utilizar en pasado participio. Él se había gastado todo su dinero. ¿Quién es el sujeto? Él. He had spent all his money. He had spent all his money. 2. El verbo haber es pertenece a la primer caja. Entonces vas a utilizar el auxiliar have. ¿Quién ha comido? ¿Quién es el sujeto? Yo. Entonces con eso vas a iniciar. I have eaten this several times. I have eaten this several times. 3. Habremos. El verbo haber está en futuro. Entonces vamos a utilizar el auxiliar will have. Habremos vivido 10 años aquí. ¿Quién habremos? Nosotros. El sujeto va a ser we. We will have lived 10 years here. Es tu turno de hacer los siguientes enunciados. They have bought a new house. They have bought a new house. Next.
We will have finished this job. We will have finished this job. Next. He had come before. Ahora pasemos al último grupo de tiempos verbales, los perfectos progresivos. Los siguientes son los diagramas de flujo con los que tienes que trabajar y aprendértelos. Supongamos que queremos decir las siguientes afirmaciones en inglés. Se trata de afirmaciones porque no hay signos de interrogación que nos indiquen pregunta. Tampoco está la palabra no que nos indique negación. Ahora, se trata de afirmaciones en tiempos perfectos progresivos porque el verbo principal tiene la terminación ando o la terminación yendo. Y antes del verbo principal está la palabra estado. Estado en todas. Esto es lo que te va a dar la seguridad de que se trata de tiempos perfectos progresivos. Y de igual manera vamos a seguir la misma mnemotecnia suave. Sujeto, después el auxiliar y el verbo ahora en inglés vamos a agregarle también la terminación ing, porque se trata de tiempos progresivos. Para identificar correctamente el auxiliar, presta atención al verbo haber y la palabra estado. 1. He estado es de la primera cajita, entonces voy a utilizar el auxiliar have been. ¿Quién ha estado? Yo. El sujeto es yo. I have been studying a lot. 2. Había estado pertenece a la cajita número 3, entonces voy a utilizar had been. Aquí este auxiliar se utiliza para todos los pronombres, que en este caso es ella. She had been asking about you. She had been asking about you. 3. Han estado pertenece a la primer caja. Voy a utilizar have been. Aquí el sujeto es mis papás, entonces va a quedar My parents have been watching TV for 2 hours. 4. Habré estado pertenece a la última cajita, entonces voy a utilizar todo este auxiliar. ¿Quién? Yo. I will have been learning something. I will have been learning something. Es momento que realices tu práctica personal. I have been waiting long. I have been waiting long. Next. He had been fasting for 3 days. He had been fasting for 3 days. Si este video te ayudó o aprendiste algo nuevo, dale un like para que yo sepa que este contenido te sirve. Déjame un comentario aquí abajo y si crees que un amigo o familiar también le puede ayudar, compártelo. Así hacemos crecer esta comunidad juntos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.